Hola, hola, yo soy Mape y este es mi podcast Simplemente Mape. En este espacio quiero compartirte mis experiencias, mis consejos, mis reflexiones sobre cómo lidiar por fin con esas emociones que a veces nos hacen sentir mal, nos limitan o nos generan ansiedad. Se lo dice una persona que tiene trastorno de ansiedad diagnosticado y ya hasta el día de hoy les puedo decir, sé manejar mis emociones, pero todavía tengo que trabajar en ellas. Quiero que sepas que tú no estás solo, no estás sola, que todos tenemos sentimientos y que todos podemos aprender a transformarlos siempre, siempre en algo positivo. En el episodio de hoy voy a hablarte de esos sentimientos muy comunes y muy feos, dos en especial, que son el miedo y la culpa. Seguro que estoy muy, muy, muy segura que alguna vez tú te has sentido asustado o asustado y también te has podido sentir culpable por algo que tal vez ni siquiera era tu culpa. Y también debes de saber lo difícil que es poder superar el sentirse así. Yo también lo he sentido y te puedo contar cómo me han afectado esos sentimientos y cómo he tratado de superarlos. Que sigo en ello, sigo trabajando en ello. Te cuento que yo desde muy pequeña, y yo creo que eso va muy en torno al tema de la crianza, ¿sabes? Al de, por ser niña, tienes que ser perfecta, tienes que ser multifacética, y pues también yo era muy insegura misma por querer como adaptarme a ese molde de tengo que ser esto, esto y aquello, ¿verdad? Y por ende me costaba mucho expresar lo que sentía, porque yo creía que lo que sentía pues era mío y realmente intentaba como seguir ese lineamiento, ¿verdad? Que me imponían, de sentir así, así, asado, no debes sentir esto. Y me da miedo de que al expresar lo que yo realmente tenía en mi mente, iba a ser juzgada, rechazada, iba a decepcionar a los demás, a mi familia, a mis padres, al universo, e incluso a mí misma. Y hacía cosas que no me gustaban, que no me divertían, pero cuando creía que estaba haciendo bien, me sentía culpable. Me sentía culpable, algo que debería haberme sentido bien. Yo me sentía irresponsable, egoísta conmigo misma cuando hacía cosas que me gustaban. Por ejemplo, yo me sentía súper culpable cuando me comí una galleta dulce, porque a mí me habían inculcado mucho que tenía que ser saludable, que tenía que ser fit, que ser gordo estaba mal, que, bueno, de hecho yo no estaba gorda, pero bueno, ustedes saben, yo creo que me deben de entender. Entonces me metía esa idea en la cabeza de que tengo que ser perfecta y ideas que no eran mías, ¿cierto? Y yo me sentía culpable por querer ser yo misma, por seguir mi propio camino, por hacer las cosas a mi manera. Sentía que no las estaba haciendo bien. Y siempre quise ser la mejor en todo lo que hacía, cumplir con los estándares más altos posibles. Y cuando no lo lograba, me sentía frustrada, decepcionada, ansiosa, me sentía como si no fuese suficiente para nadie, ni para mí misma, como si no tuviera valor. Entonces no me sentía indispensable para nadie. Especialmente en esos momentos cuando quería intentar algo diferente a lo que se esperaba de mí y me atrevía a ser yo misma, sentía culpa. Sentía que le fallaba a los demás, fallaba a las expectativas que tenían mis padres sobre mí y mis amigas, que estaba siendo desleal o incluso rebelde y realmente estaba siendo lo más hermética posible que pudiese ser, pero estaba esa voz en mi cabeza que me decía no puedo, o sea, no puedo ser yo misma, que tenía que seguir los mandatos que no son míos, pero eran para mí, entre comillas, porque realmente mi pensamiento estaba ligado a que tenía que ser igual a las demás. Y por eso digo que tal vez el miedo y la culpa son sentimientos muy feos, porque me impidieron mucho tiempo, muchos años de mi vida me costó el no poder ser yo misma, me impidió disfrutar de la vida, de mi infancia, de mi adolescencia, me impidió crecer y aprender en el tiempo que tal vez necesitaba hacerlo, no sé.
Me hacía sentir pequeña yo misma, yo me sentía débil, me sentía insignificante, y todos esos sentimientos me hacían sufrir innecesariamente, pero también creo que esos dos sentimientos son muy humanos, son muy naturales, son muy comprensibles y todos los hemos sentido alguna vez. Todos tenemos nuestras razones para sentirlas. Entonces no tengo por qué avergonzarme de ello. Pausita para tomar agua. Recordar esto, tomen agua. Entonces sí, no hay por qué negar esos sentimientos, no hay por qué reprimirlos. Completamente comprensibles porque hay situaciones que ameritan sentirnos como nos sentimos. Simplemente hay que reconocerlos, aceptarlos y trabajar en ellos. Reconocerlos yo siento que es el primer paso para transformarlos a algo más bonito, algo más satisfactorio y que te pueda llevar como a ese camino de plenitud, ¿cierto? Cuando tú reconoces tus sentimientos, empiezas a entender por qué los sientes, qué los desencadenaba, qué te querían decir, porque no es solamente listo, siento tristeza o siento rabia, siento ansiedad, sino que tu cuerpo te va diciendo con taquicardia, con dolor de estómago, con dolor de cabeza, con lo que sea que tú sientes, el que está pasando algo y que tienes que resolverlo. Entonces, eso puede ser una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo, para descubrir todas tus fortalezas, tus debilidades, para identificar tus necesidades y deseos y a cumplir cada una de ellas. Cuando aceptas tus emociones, tus sentimientos, te liberas de una grandísima culpa y de un juicio que después de muchos años realmente se convierte en algo muy tuyo y puedes verlos como parte de ti mismo. Yo lo empecé a ver como parte de mí misma, pero no como lo único que me define como persona, porque los veo como algo temporal, pero no los veo tampoco como algo permanente. Pude verlos como algo personal, como algo íntimo, pero no como algo aislado a mí, ¿cierto? Simplemente los vi como algo normal y espero que llegue el momento en tu vida que puedas llegar a tener esa sensación de, ¿sabes qué? Ya no más culpa, ya no más miedo, quiero ser la mejor versión de mí mismo, porque me lo merezco, porque me lo reprimí por mucho tiempo. Ese tiempo listo, ya no lo puedo recuperar, pero de aquí en adelante ya es mi responsabilidad el cómo yo me siento, es mi decisión si sentirme ansiosa, deprimida, triste, lo que sea, por cosas del pasado. Y bueno, les cuento que hemos llegado al final de este episodio de sentimientos feos, no tan feos. Espero que hayas disfrutado de esta conversación tanto como yo. Realmente me gusta mucho hablar de mis procesos, de mis progresos, de mis procesos que son progresos. Y que hayas aprendido algo nuevo, te hayas sentido identificada o identificado con lo que te he compartido. Pero antes de despedirte, quiero hacer como un breve resumen, ¿cierto? Con los puntos más top de esta conversación que tuvimos hoy. Y primero, quiero resaltar que el miedo y la culpa son dos sentimientos, sí, son feitos, pero también son muy humanos, muy naturales, muy comprensibles. Todos los hemos sentido alguna vez y es completamente natural y normal. Todos tenemos nuestras razones para sentirlos. 2. El miedo y la culpa nos impiden ser nosotros mismos, nos impiden a disfrutar la vida, nos impiden crecer y aprender. ¿Te quieres seguir impidiendo eso el resto de tus días? Porque eso nos hace sentir pequeños, débiles, insignificantes, nos hace sufrir innecesariamente. ¿Quieres seguir sufriendo innecesariamente? De hecho, bueno, hay sufrimientos necesarios. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante en otros episodios, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y bueno, por último, tercero, el miedo y la culpa pueden tener diferentes orígenes,
¿cierto? Como nuestra infancia, nuestra sociedad, nuestra química cerebral, y no hay una única causa ni una única solución para ello. Cada uno tiene que encontrar su propia forma de entenderlos y superarlos. Finalmente, punto número 4, y es que el miedo y la culpa pueden manifestarse de diferentes maneras, el cómo nos sentimos. Si no nos sentimos suficientes, si no nos sentimos visibles, o el hecho de querer ser perfectos, el hecho de querer cumplir con las expectativas de los demás, allí está el miedo y la culpa. Tienes que reconocer tus propios sentimientos y el por qué surgen, sin sentir vergüenza ni juicio, exprésalo. Yo te puedo asegurar que una vez tú reconozcas esos sentimientos, lo aceptes y lo empieces a trabajar, vas a poder usarlos como motor para cambiar todo lo que no te gusta de tu vida. Vas a tener el poder de decisión para arrancar a ese estilo de vida que quieres lograr, a esa versión de ti mismo que quieres ser, ¿cierto? Y va a poder ser un puente para conectar con los demás, con personas que te alimenten. Este proceso es muy bonito. Va a ser como tú vas a ser tu propio maestro. Vas a aprender nuevas experiencias. Así que bueno, quiero dejarte un mensaje de inspiración y es que no dejes que el miedo y la culpa te limiten. Tú eres muchísimo más que tus sentimientos feos no tan feos. Tú eres una persona valiosa y única y especial. Y no tengo que conocerte para decírtelo. Tú tienes el poder de crear tu propia realidad y eso te hace valioso, único y especial. De poder seguir tus sueños, de ser feliz. Yo sé que sí. Tú puedes transformar tus sentimientos bonitos si los ves con amor, con respeto y con confianza. Y sí, ese es mi consejo el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Espero hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en un próximo episodio. Y bueno, adiós. Muchos besos y abrazos.